Hola a todos, bienvenidos a este primer video que hace parte de la segunda serie de videos sobre madera. Confieso que ya lo había grabado, lo vi, no me gustó y este es el segundo intento. Vamos a ver si sale mejor. Ok, el tema de esta serie son las herramientas y las máquinas involucradas con los procesos de transformación y obtención de la madera. Si nosotros nos decidiéramos a investigar un poco sobre qué tanto han cambiado las técnicas y los métodos, pues nos daríamos cuenta que en esencia siguen siendo lo mismo. Realmente en los años 30 en Estados Unidos lo que hacían era escoger un bosque, empezar a tumbar bosques y árboles. Entonces decían, esto ya nos va a proveer de bastante madera, tumbémoslo y ya. Y lo tumbamos y lo echamos a un río y lo empujamos por el río hasta que llegue a un lugar en el que tenemos algunas máquinas que nos permiten transformarlo. Si nosotros nos vamos al un momento más cercano al presente, nos vamos a dar cuenta que pues no se tumban ya bosques, realmente los bosques se cultivan y se tumban los árboles con una mentalidad de aprovechar hasta la última astilla. Lo que se puede convertir en tabla se convierte en tabla, lo que no sirve para tabla sirve para astilla. Los tamaños de las astillas varían dependiendo de si lo que quiero hacer es un aglomerado o un MDF. Si no, también puedo convertir el arbolito en chapilla para hacer el famoso contrachapado que nosotros llamamos triplex. Entonces, en ese orden de ideas, tanto la transformación del material y su estado en la naturaleza han variado tanto como la forma en la que transformamos el material para obtener objetos. Estas imágenes que están viendo acá son de alguien que decidió hacer una silla de la misma forma en la que se hacía en el siglo XVIII, es decir, buscando un árbol de suficiente tamaño como para que yo pudiera sacar la pieza entera de él, esto es un asiento, y con un hacha y buena voluntad y mucho tiempo se lograba como darle forma curva. Entonces el trabajo que está haciendo el personaje que vemos ahí es el asiento de esa silla. Si quisiéramos hacer un trabajo similar aquí en pleno año 2020, posiblemente recurriríamos a algo como una ruteadora CNC, que es quizá la herramienta de CNC más popular en este momento. Entonces, pues ya no es solamente una persona con un hacha, sino que vamos a necesitar a alguien que tenga conocimientos en modelado, que tenga conocimientos en cómo funciona una ruteadora y pues que de todas maneras o tenga un amigo que sepa lijar o lo pueda hacer. De manera que la reflexión que quiero dejarles es que las herramientas surgieron primero que las máquinas, básicamente para ampliar las capacidades humanas. Si nosotros quisiéramos, podríamos cortar la madera con los dientes. O sea, eso es posible. Ahora, ¿cuánto nos demoraríamos y el estado en el que quedarían los dientes ya es otro tema? Entonces, las herramientas surgieron para darnos poder y las máquinas lo que quisieron fue ampliar ese poder, volver las tareas mucho más eficientes en términos de tiempo. Um, Habría que pensar si eso fue una buena idea, ¿no? Pero bueno, hablemos de las herramientas primero. En la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, ustedes buscan, hay un diccionario muy amplio, algunas definiciones son buenas, otras no tanto, como esta, que es herramienta. Dice, de latín ferramenta, es, si se acuerdan, ferro, tiene que ver con hierro, entonces dicen una herramienta, por lo tanto es un instrumento, por lo común metálico, con el que trabajan los artesanos. Decidí buscar la definición de instrumento con la esperanza de que no dijera herramienta. Y no, dice, es un objeto fabricado relativamente sencillo con el que se puede realizar una actividad. ¿Y qué es un artesano? Un artesano es alguien perteneciente o relativo a la artesanía. Me imagino que uno busca artesanía y dice lo que hacen los artesanos. Pero la dejé porque lo que me interesa más es la segunda definición,
que dice que un artesano es una persona que ejercita un arte u oficio meramente mecánico. Meramente mecánico creo que quiere decir como repetitivo, ¿no? Sí, es verdad. Los artesanos que deciden hacer varias veces un objeto que obtuvieron, pues sí, van a empezar a repetir, pero esa definición no excluye el hecho del que habla la segunda parte, que es modernamente artesano se usa para referirse a quien hace por su cuenta objetos de uso doméstico imprimiéndoles un sello personal, a diferencia del obrero fabril. ¿Cuál es un obrero fabril? ¿Mm? ¿A qué les suena obrero fabril? A grandes rasgos, podríamos decir que un obrero fabril es este que les voy a mostrar. Entonces, bien lejano de la artesanía, ¿no? Digamos que el artesano puede repetir algunas acciones, pero hay algo de su manera de pensar y de su percepción del mundo. Entonces, las herramientas son más cercanas a ese trabajo y a esa comunicación individual, considero yo. Eso es lo que dice que es una herramienta. Hay otro ejemplo aquí que les quería poner de un personaje que ha decidido fabricar un anillo. Y esa es una propaganda. ¿Por qué me haces esto, YouTube, en estos momentos? Ahí es cuando decimos, activemos la otra cámara. Entonces, es un personaje que está haciendo un trabajo manual y está decidido a usar solamente herramientas de tipo manual. No quiere usar máquinas, no quiero usar CNC, no quiero usar nada de eso. Entonces lo que nos encontramos es con un personaje, ahora sí cargó, esto que estoy usando es un cepillo, espero que lo recuerden, una vez lo usamos en el laboratorio, para darle como planicie a esa madera que tiene ahí. Entonces si se dan cuenta, pues va a ser un anillo, pero tiene que partir de una pieza un poquito más grande y la empieza a procesar. Está usando una prensa de banco y esto es un taladro manual. A eso se le llamaba también un berbiquí, un villamarquín. Y tiene dos tipos diferentes de taladro manual y también tiene dos tipos diferentes de brocas. Si se dan cuenta, esta es una broca como helicoidal bastante grande. Helicoidal se refiere a esa forma como de caracolito. Decidió sabiamente hacer primero medio hueco por una de las caras y luego dar la vuelta y completar la perforación, esto para evitar que se astillara. Y viene el momento de la verdad, se va a probar el anillo. Este video es un poquito chistoso, la verdad, porque resulta que al personaje, este es el segundo intento que hace de hacer esa perforación. En el primer intento el hueco quedó demasiado pequeñito y él metió el dedo y ya después no lo pudo volver a sacar. Le tocó romper el material alrededor para poder liberar el dedo. Entonces, pues es un poquito chistoso y no, pues no es un accidente deseable para nadie, pero eso es lo que brinda la posibilidad de trabajar en un taller, la posibilidad de encontrarse con el material y de arriesgarse a usar las herramientas. Es la posibilidad de probar, de equivocarse, de resolverlo y de volverlo a hacer esta vez mejor. Entonces, me parece que eso es muy valioso de la parte de las herramientas y el trabajo manual. Ok, cambiando de bando, vamos a hablar ahora de las máquinas. Hay una gran cantidad de máquinas. Realmente, como les había dicho antes, la máquina lo que hace es potenciar aún más la capacidad que puede tener un humano, le facilita la vida. Se supone que requiere cierto nivel de comprensión, digamos, de lo que la máquina puede hacer y tener muy claro las características del material para que esa relación funcione bien. Pero digamos que lo principal que tienen las máquinas es que no le basta con la energía que puede tener el individuo, sino que necesita otra fuente de energía. Entonces por eso tenemos esta definición de es un artificio para aprovechar, dirigir o regular la acción de una fuerza.
también dice, es un conjunto de aparatos combinados para recibir cierta forma de energía y transformarla en otra más adecuada. Si ustedes se fijan, la gran mayoría de máquinas lo que tienen es una fuente de corriente eléctrica casi siempre, que puede ser una batería o directamente nos conectamos al flujo, a la gran red. Y esa energía se convierte en algo que gira, hace girar algo, hace girar un motor, hace girar una bobina, y ese movimiento de giro lo usamos para diversas tareas. Ese es como el más común. Sin embargo, hay otras cosas, como por ejemplo las máquinas que funcionan con la energía del aire, de la presión del aire. Esas son las que llamamos las neumáticas. Entonces, las máquinas son básicamente eso. Uso energía y la convierto en otra cosa. Aquí hay otro videillo que les quiero recomendar. Ajá. Aquí está. Este es un personaje en su taller usando una sierra de banco. Eso que están viendo es él pasando un listón a través del disco en movimiento. Ahí acelera el video y lo que hace es obtener una especie de rebaje, es decir, está quitando material de manera parecida a la que requiere un ensamble de media madera. Este video, igual que todos los videos de los que estoy hablando, tiene su respectivo link en la descripción. Es interesante porque muestra dos maneras distintas de resolver el mismo objeto. Uno con contrachapado y otro con madera maciza. Entonces, se los recomiendo. Se los recomiendo porque él dice que es la manera fácil y la manera difícil. La manera fácil es la del contrachapado. Ya el hecho de que el material venga estandarizado con un espesor constante, con una medida que yo ya conozco tanto de largo como de ancho, pues me facilita mucho las cosas. Mientras que ir, escoger una pieza de madera, procesarla para convertirla en los listones, exige otros pasos previos. Entonces él hace esa comparación, está bastante buena. Ok, hablamos de herramientas, hablamos de máquinas y ahora vamos a hablar de lo que está en la mitad de las dos. Se llaman las máquinas herramientas, también les dicen herramientas electromanuales. Y ya con ese nombre empezamos a entender a qué se refieren. Entonces, si en un lado teníamos solo la fuerza y la coordinación de alguien y al otro tenemos la conversión de energía en un resultado esperado, esto es un híbrido, está como en la mitad. Tengo un ejemplo aquí que quiero mostrarles. Esta máquina que van a ver acá es una ruteadora. Es teóricamente el mismo tipo de máquina que vimos en el ejemplo que les mostré de la silla y de la ruteadora CNC. Es lo mismo, es un motor que usa una herramienta que se llama fresa girando a gran velocidad. Entonces vamos a repetir ese pedacito. Entonces dense cuenta que lo que se ve al lado izquierdo es una guía, es decir, el hecho de que esa línea quede súper recta no depende del pulso del operario para nada. Y la fresa hace la canal, esa redondeada que nos muestran después. O sea, el operario lo que hizo fue como graduar la profundidad y luego simplemente empujar la máquina. Entonces es un híbrido. Y realmente la existencia de este tipo de máquinas, herramientas, obedece a necesidades puntuales que no son necesariamente como dominio del taller artesanal, es decir, las máquinas herramientas no pertenecen solo a la gente que hace pequeñas cantidades de objetos o pues objetos que podrían considerarse de baja complejidad. Realmente en industrias muchas veces vemos cosas como los atornilladores, vemos cosas como las lijadoras, para simplemente completar algunos detalles que a lo mejor las máquinas no lo logran, o sea, por sí solas. Entonces, ahí está la existencia de las máquinas herramientas. Entonces, finalmente tenemos un universo bastante grande de recursos para darle forma a la madera. Y lo que quiero que piensen un poco es que, digamos que históricamente aparecieron las herramientas,
tuvieron un proceso de evolución y de mejora. Se descubrió que se podía aumentar como eso pequeñito que lograba la herramienta, lo podía lograr una máquina a mayor escala, mucho más rápido o a mayor calidad. Y surgieron estas intermedias cuando empezaron a aparecer las baterías, cuando empezó a aparecer, por ejemplo, esta opción de conectar por Bluetooth. Hay algunas cosas que funcionan con Bluetooth. Entonces, los tres escenarios continúan evolucionando, aunque el origen realmente no cambie tanto. Pero entonces es una cosa como que se retroalimentan entre los tres grupos, tienen que ver con las escalas de producción, tienen que ver con el acceso. Obviamente una fresadora CNC es mucho más costosa que una ruteadora manual, pero a lo mejor yo puedo llegar a producir un efecto similar usando otros recursos extra. Entonces, un poco esta serie de videos apunta a eso, a que reflexiones sobre eso. Además de esto, hay otra cosa importante que tengo que decirles, y es que quiero hablar de las herramientas, pero digamos que es un conjunto súper amplio. Entonces decidí agrupar todo de acuerdo a las acciones, de acuerdo a para qué sirve. Entonces quedé con 6 acciones. La primera es medir y trazar, la segunda es impactar, la tercera es sujetar, la cuarta es perforar, la quinta es cortar y la sexta es desbastar. Desbastar es lo que llamamos a quitar material, pero más similar como a pulir, como a terminar de dar forma, más que a separar algo en dos partes o que quitar una gran porción de material. Entonces, toda esta carreta ustedes dirán, sí, ¿para qué era? Para lo siguiente. Hay algo que los diseñadores tenemos que ser capaces de idear y es como, ¿qué tareas son las que tengo que hacer para que un objeto exista? Para llevar a un resultado tangible una idea que hice en un boceto, que modelé, que rendericé, ahora la voy a volver verdad. Entonces eso está condicionado por el espacio en el que se va a realizar eso. Entonces les voy a ir hablando de herramientas, de máquinas, y quiero que inicialmente ustedes me digan qué acciones requiere la fabricación de la estructura que están viendo en la imagen. Esta era la estructura que habíamos comenzado a trabajar y pues hay unos grupos de trabajo. Entonces la idea es que en esos grupos de trabajo ustedes van a hacer como esa secuencia de acciones que se requiere para fabricar esto. La manera informal que tengo yo de decirle, un diseñador experto me regañaría, pero en mi cabeza eso es como una receta, ¿no? Entonces hay que seleccionar los ingredientes y hay que pensar de acuerdo a esos ingredientes qué procesos siguen para yo poder llegar a la construcción de esto. Primero piensa en eso. ¿Qué hay que hacer? Tengo que cortar, tengo que desbastar, tengo que pegar algo, no. ¿Qué tengo que hacer, no? ¿Cómo son las acciones? Entonces quiero que lo piensen, que empiecen como a armar esa gran receta en los grupos y quiero que vean los otros videos para que las preguntas que hago en los otros videos también las vayan incorporando a esa misma receta. Eso es todo por ahora. Creo que este me gustó más. Espero que sí.